Bienvenido nuevamente a su programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre los embargos en Colombia. ¿Quién decreta estos embargos? ¿En qué consisten los embargos? ¿Qué bienes son embargables y cuáles son inembargables? Y adicional a ello vamos a estar hablando un poco sobre cómo levantar estos embargos. Para ello nos estará acompañando el día de hoy la doctora Daniela Berrío. Doctora, excelente día para usted. Excelente día para usted, doctor Germán, y para todos los televidentes de nuestro canal CNS Medellín. Bueno, claro que sí. Vamos con esa pregunta básica y elemental. ¿Qué son los embargos? Bueno, los embargos son unas medidas cautelares o unas acciones que son decretadas por un juez o, en su defecto, por el Estado en los procesos coactivos para impedir la salida, la venta o enajenación de bienes a las personas pues, que son deudoras, que tienen una obligación pendiente, o cuando se garantiza pues, en otro tipo de procesos que se responda por X o Y situación. Claro que sí. Podemos hablar fácilmente de las deudas, por ejemplo, con los bancos, las cooperativas financieras, inclusive las fotomultas también pueden generar embargos, no solamente de propiedades como tal, bienes muebles, inmuebles, carros, casa, finca, lotes, terrenos, apartamentos, sino que adicionalmente de las Cuentas cuentas bancarias. bancarias. Y ahí es donde entonces muchas personas se empiezan a preocupar, porque bien lo decía la doctora Berrío hace un instante, es la prohibición de la enajenación o venta. Entonces, si usted tiene un carro, una casa, un apartamento y le llega un embargo, no significa que su bien está siendo secuestrado, es decir, no está siendo aprendido. Lo que pasa es que si usted desea venderlo, ya no lo va a poder vender. ¿Por qué? Porque su bien ha salido del comercio y ha salido del comercio con esa anotación. Por ejemplo, en el caso de los bienes inmuebles, en el certificado de libertad y tradición se queda una anotación que indica que está embargado y por tanto pues no lo podrás vender. De esta forma se garantiza un eventual fallo condenatorio, poder pagar y responder con las obligaciones. ¿Cierto, doctora Berrío? Es correcto, doctor Germán. Otro ejemplo de esto es cuando decretan, por ejemplo, las medidas sobre los bienes muebles, vehículos que también son sujetos a registro, entonces van y hacen en el RUNT ese registro de embargo de ese vehículo. Cuando ustedes ingresan pueden verificar, esto es una página pública, pueden consultarla, y van a limitaciones al dominio, ahí van a aparecer los embargos que estén registrados. ¿Puede circular un vehículo que esté embargado? Sí, puede circular un vehículo que esté embargado siempre y cuando pues, no se haya ordenado, como bien decíamos, el secuestro de ese mismo vehículo. ¿Qué va a evitar? Como decía el doctor Germán, que ese vehículo pues salga al comercio, que usted pueda ir a venderlo, que alguien advierta que está esa anotación y sabe que efectivamente pues el vehículo está respaldando o garantizando pues algo dentro de un proceso X o Y dentro de otro juzgado o despacho donde lo estén requiriendo. Bueno, y entonces, ¿cómo se producen estos embargos? Se pueden estar preguntando. Hace un instante la Sí, doctora nos compartía que esos embargos podían venir directamente de una orden judicial, pero también de una oficina de cobro coactivo. Hablemos un poquito de eso. ¿Cómo se producen o quién inicia esa acción para que entonces se embarguen esos bienes? bueno, como este programa está dedicado a deudas, hagamos el ejemplo precisamente con lo mismo. Tenemos una deuda con una entidad financiera y no hemos pagado, ¿cierto? Nos encontramos en mora con nuestras obligaciones y esa entidad pues ha decidido iniciar un proceso de cobro con nosotros porque ya lo ha intentado por otros medios. Le recuerdo, no es prerequisito antes de una demanda que te cobren, tú ya sabes que debes, O que tú ya intenten sabes. una conciliación, tampoco es Exacto, obligatorio. no es obligatorio. Tú sabes que estás en mora, tú sabes que tienes un pendiente y ellos pueden hacer uso de las cláusulas aceleratorias que están contenidas en estos contratos y en estos pagares para poder ejecutar la totalidad, no las cuotas que debemos, sino la totalidad del endeudamiento que tenemos con ellos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a iniciar un proceso judicial. Van a ir, van a hacer una demanda. Muchas veces la estrategia es, bueno, intentemos mandarle antes de erradicar la demanda esto al cliente para ver si de pronto el cliente reacciona o decide realizar un pago, ¿cierto? Estrategia de cobro. Pero ellos van a ir a radicar, van y radican a un juzgado y ya solicitan también en un cuaderno o en unos folios o en unos documentos aparte, pues unas medidas cautelares para garantizar pues el cumplimiento de estas obligaciones y ahí es donde le van a solicitar al juez en ese otro escrito que decreta embargo sobre diferentes cosas, por así decirlo. Entonces, ¿sobre qué podemos decretar? ¿Sobre qué podemos solicitar y sobre qué puede decretar el juez esos embargos? Va a ser sobre bienes
Muebles, vehículos, motos, por ejemplo, si usted tiene algún objeto valioso sobre cuentas bancarias, sobre CDT, sobre ahorros, depósitos, lo van a poder solicitar sobre salarios, lo van a poder solicitar sobre pensiones en los casos de excepción de ley, cuando por ejemplo estamos en una deuda con una cooperativa, ¿cierto? Una deuda por alimentos. También van a poder solicitar embargos sobre los bienes inmuebles que estén sujetos, obviamente estos están sujetos a registro, pero con los inmuebles nos referimos a casas, lotes, apartamentos o porcentajes que podamos tener en algún inmueble, porque las personas a veces piensan que porque yo tengo la mitad de la casa o porque yo solo tengo el 7% y es muy poquito, entonces eso no me lo van a embargar, pero resulta que cuando usted va y mira el certificado de libertad y tradición y va a hacer alguna venta o alguna diligencia con ese inmueble, pues se hace casi que imposible. Y hay una falsa percepción de algunos colombianos que porque en un bien inmueble habita la familia, entonces que ese bien inmueble es que está sujeto a ser Así patrimonio familiar, y es. entonces que porque la gente vive ahí, entonces es patrimonio de familia y que por tanto no lo pueden embargar. Hablemos un poco sobre esa falsa percepción y cuándo realmente Y es cuando una realmente. percepción real de que está protegido por un verdadero patrimonio familiar. Me gusta esa pregunta, Doxy. Las personas cuando llaman a hacer, por ejemplo, una consulta rápida, que llaman, nos indican, no, no, es que eso es, o uno está en la asesoría y le dicen, no, eso es patrimonio familiar. Y uno les consulta, bueno, ¿qué es patrimonio familiar para usted? No, es que esa es la casa de mis papás y esa nos la dejó el papá y la mamá y la Lo que ha casa es de pasado de nosotros, generación en generación. exacto, y que es de los 3 hermanos. Bueno, entonces ahí es donde uno entra a explicarle a la persona que la percepción sobre el patrimonio de familia está errado. Usted puede considerar que esa casa sea el patrimonio de su familia, pero que sea el patrimonio de su familia es diferente a que haya una constitución de una figura que se llama patrimonio de familia inembargable sobre dicho bien, ¿cierto? Esta norma o esta ley implica que nosotros podemos generar una protección a esos bienes inmuebles en favor de nuestro cónyuge o compañera o compañero permanente y nuestros hijos. Principalmente esta figura está dada a la protección en favor de los niños, niñas y adolescentes por algo que se llama el interés superior del niño, buscando proteger ese hogar donde habita la familia, específicamente esos niños, niñas y adolescentes menores de edad, ¿cierto? Y va a perseverar allí y va a evitar que ese inmueble sea inembargable. Siempre y cuando, ¿qué? Porque esto también tiene excepción. Entonces quiere decir que cuando esta figura está constituida, ella va a estar no solamente en la escritura, sino que va a estar registrada también en el certificado de libertad y tradición. Va a ser una anotación adicional y va a aparecer patrimonio de familia inembargable. Entonces nos vamos, esto casi que es tema de otro programa, pero les voy a hablar pues rápidamente de esto. Lo que va a hacer esa otra anotación es que si nosotros tenemos deudas con cualquier entidad y nos van a embargar o no nos puedan tocar ese patrimonio. En este caso puede ser que seamos dueños dos personas del inmueble, sí, pero esos dueños ¿quiénes son? La pareja, o sea, esos dos cónyuges con sus hijos. ¿Puede ser dueño uno solo del inmueble? Sí. ¿Tiene usted que estar casado para constituir un patrimonio de familia o tener un compañero o compañera permanente? No, la ley indica que usted como papá soltero o como mamá soltera también puede constituir ese patrimonio de familia en favor de sus hijos menores de edad. Y incluso también podemos tener en cuenta que hay algunos que ya vienen por ministerio de la ley, es decir, los que ya vienen inscritos o ordenados por la ley cuando son viviendas BIP, que son viviendas de interés prioritario, o viviendas de interés social. Entonces, esta es una gran diferencia en ser patrimonio de familia y tener una figura de protección llamada patrimonio de familia inembargable. Tenemos otra figura de la cual podríamos hablar también en una próxima ocasión, que es la afectación a vivienda familiar, que tiene unas connotaciones similares, pero se va a comportar digamos, de una manera un poquito distinta. Bueno, y aquí ya tenemos entonces con esta información claridad de quién puede ordenar el embargo, qué bienes son embargables, como ya lo había dicho la doctora Berrío, casa, finca, lotes, terrenos, apartamentos, cuentas bancarias. Y cuando decimos cuentas bancarias son tanto de ahorro como corrientes, y adicionalmente también aquellos depósitos que están, por ejemplo, en CDTs. Por ahí existe también una circular de la Superintendencia Financiera que habla de unos montos de inembargabilidad de las cuentas de ahorro, pero
esa circular hay que cogerla con pinzas, con beneficio de inventario, puesto que en la práctica pues el juzgado realmente no va a saber cuánta plata tiene usted en su cuenta y va ordenando a diestra y siniestra el embargo de la cuenta, y entonces ya usted tendrá que hacer uso del derecho de defensa y contradicción y solicitar aplicación de esta circular para que entonces se levante el embargo de la cuenta de ahorros en caso tal de que sea practicado. Así que entonces ya conocemos cuál es la autoridad competente, o sea, la entidad administrativa del juzgado de la República quien ordena el embargo. Ya hasta aquí sabemos también para qué sirve el embargo y cuáles son sus efectos. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo levantar estos embargos, porque mucha gente dice, no, pues la forma lógica de levantar el embargo es obviamente pagando y que finalice el proceso, pero también existe una figura que llama el desistimiento tácito y esa figura opera aún así sin haber pagado. Entonces, frente a ese importante tema, pues también nos estará ilustrando la doctora Daniela Berrío. Doctora. Bueno, como yo les digo, en las asesorías de las personas que nos consultan, existen 3 o 4 formas de usted poder suspender un embargo o finiquitarlo, ¿cierto? Se las voy a mencionar antes de que salgamos a un pequeño corto comercial. ¿Cuáles son? La más simple, y yo creo que en su casa se van a reír, pagar, evidentemente. Pagamos, se acaba el problema. Pero ¿y eso que simplemente el hecho de pagar no cesa el embargo, ¿no? Porque es que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Como un juez ordenó el embargo y esa medida, ese oficio se inscribió, pues también se requiere el mismo oficio del juez o de la entidad administrativa, por ejemplo, en el caso de la fotomulta, la Secretaría de Tránsito, que ordene el desembargo. Entonces, por más que usted pague, eso no levanta el embargo. Bueno, entonces, pagar con su procedimiento correspondiente, llegar a un acuerdo, transacción por fuera con la entidad a la cual le debemos y el procedimiento correspondiente para el levantamiento de las medidas, un desistimiento tácito más la solicitud del mismo o el decreto del mismo más la solicitud de levantamiento de las medidas, o en su defecto un proceso de insolvencia económica de persona natural no comerciante. Vamos a dejar hasta ahí, ya regresamos nuevamente. Claro que sí, entonces no se despeguen de los televisores, que ya vamos a regresar en este su programa, Tu Deuda, Nuestra Solución. ¿Te preocupa el tema de las deudas? ¿No sabes qué vas a hacer respecto de las obligaciones que tienes pendientes? ¿Crees que vas a entrar en cesación de pagos? ¿Te preocupa una posible demanda? ¿Te preocupa un posible embargo? ¿O un proceso hipotecario por la casa que estás pagando actualmente? ¿Quieres resolver todas esas inquietudes? ¿Quieres saber cómo salir de deudas de la manera más fácil, eficaz y recibir tips legales sobre lo mismo? Pues cada semana a través de CNC Medellín vamos a estar con nuestro programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Y hemos vuelto en su programa Tu Deuda, Nuestra Solución, y el día de hoy hemos estado hablando un poco sobre el tema de los embargos en Colombia. Y hasta aquí hemos hablado de quién decreta esas medidas cautelares, tanto la autoridad administrativa como la judicial, y también hemos visto en qué consisten los embargos, qué bienes son embargables. Nos falta ver cuáles son inembargables, que por ahí explicó la doctora un poco sobre el patrimonio familiar y la afectación a la hacienda familiar, pero adicionalmente hay otros bienes inembargables que también estará explicando la doctora el día de hoy, y vamos a entrar también a profundizar un poco sobre cómo levantar esas medidas cautelares. Por allá lo dijo la doctora, con una figura del desistimiento tácito y un proceso de ley de insolvencia, pero faltan desarrollarlos, y aquí en su programa Tu Deuda, Nuestra Solución nos gusta que ustedes lleven toda la información clara y concisa para que ustedes puedan tomar decisiones acertadas. Así que, doctora Berrío, continuemos con este importante tema. Listo, ya sabemos que pagar funciona. Ya sabemos que llegar a un acuerdo con la entidad también funciona. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Hay entidades que después de tener un acuerdo no paran el proceso, no lo suspenden. Inclusive pues, la mayoría son esos acuerdos verbales, ¿no? Sí. O sea, por escrito, todo, señores. Entonces hay que tener mucho cuidado, todo debe quedar por escrito. Y si acordaron que se iba a dar una suspensión al proceso, también se debe de poner de manifiesto, o si ese acuerdo al que llegaron terminó
con un pago total o prontamente terminará con él. En el momento en el que se termine, solicitar el paz y salvo, la factura de pago no solo, pues ella no es suficiente, ese comprobante de pago. Hay que solicitar un paz y salvo y proceder a hacer lo que veníamos hablando en el despacho, los pasos correspondientes para levantar esas medidas cautelares y terminar con el proceso. Ahora vamos a la tercera opción, que era lo que hablamos del desistimiento tácito. Sabemos que el Código General del Proceso trae contemplado un artículo que habla sobre esto. Esto también es una especie de sanción por el no movimiento del proceso, porque ese acreedor no esté pendiente, ese banco, esa entidad que nos esté cobrando no esté pendiente de mover ese proceso, de activarlo, de estar buscando la forma de que continúe vivo. Entonces van a haber dos circunstancias. Si aún no hay sentencia, pues vamos a tener un año de que no se den movimientos dentro del proceso para solicitar el desistimiento tácito, es decir, un año en el que el proceso esté quieto y no tenga actuaciones de fondo. No tenga sentencia ni una orden de continuar adelante con la ejecución. Con la ejecución. Cuando ya hay sentencia u orden de continuar adelante con la ejecución, este tiempo va a cambiar. Ya no va a ser un año, sino que van a ser 2. Hay que tenerlo muy presente porque hay personas que creen que independientemente del estado en el que se encuentre el proceso va a ser un año y no es así. Entonces hay que mirarlo con lupa y tratar de no generar, si estamos esperando esto, llamadas o búsquedas dentro del proceso o idas al despacho, porque pues lo que estamos haciendo es prácticamente ayudar a impulsar un proceso que no queremos que se mueva, ¿cierto? Entonces es esperar, estar pendiente de la página de la rama judicial, si tienes acceso al expediente también estar pendiente de ello y buscar pues la asesoría de los expertos para que la podamos solicitar. Cuando se solicita este desistimiento tácito y es decretado ya posteriormente por el juez, hay que también solicitar ese levantamiento de las medidas cautelares y que se envíen los oficios para poder hacerlo. Si no, lo que va a pasar es que después de un tiempo usted va a ver que eso no va a funcionar y el proceso ya está archivado, entonces va a tocar hacer un proceso de desarchivo y solicitar otra vez se decreten los oficios para levantamiento de las medidas cautelares y demás. El juez en algunas ocasiones también puede decretar desistido el proceso cuando ha emitido como una orden a ese demandante o a ese acreedor para que la haga y se le ha requerido, se le ha informado que si no hace o no actúa, se le va a dar por desistido el proceso y cuando se cumplen estas condiciones el juez podrá decretar ese desistimiento tácito. La última opción que tenemos para suspender el proceso es atípico. Las 3 cosas que acabamos de mencionar son cosas atípicas, no siempre se van a presentar. Y la última que les voy a mencionar sí tiene más control, es decir, nosotros podemos tener más control sobre eso porque dependiendo de la situación económica en la que nos encontremos, vamos a poder acogernos a un proceso de insolvencia si esa no es la única deuda que tenemos pendiente, si debemos de responder por más endeudamientos, si ya estamos agotados, ahorcados, asfixiados por las deudas y no es el único problema que tenemos. Vamos a tener 1, 2, 3, 4 demandas, deudas por fuera, a puertas de que nos demanden, embargo sobre nuestros salarios, a punta de remate de un bien inmueble, el apartamento, su casa, el crédito hipotecario. Y la insolvencia en el momento en que ingresa le va a permitir a usted, a través de un oficio que envía el operador de insolvencia a ese juzgado, que ese juez proceda con la suspensión de ese proceso que está activo y por ende vamos a evitar que se lleve a cabo un remate y se continúen las actuaciones del proceso. Va a quedar así congelado en stand-by en donde se encuentre. Por tanto, ese proceso lo que vamos a hacer es detenerlo para traer esa deuda aquí a una mesa de negociación, pero no solo con este acreedor, sino con los demás acreedores de las demás deudas que tenemos y vamos a tener la posibilidad de llegar a acuerdos de pago para recuperar ese bien inmueble que teníamos en hipoteca o ese carro por el que hemos trabajado tanto o en su defecto, pues para que dentro de este mismo proceso también podamos pagar la totalidad del endeudamiento con un carro que nos tienen embargado en un proceso. No tenemos más, tenemos 100, 200, 300, 400 millones o más de deuda y la vamos a pagar con ese patrimonio que se nos iba a perder en un solo proceso y nos iba a quedar muy seguramente una deuda más alta. Así que si usted está pasando por una situación de estas, téngalo muy en cuenta y en consideración. Un proceso de insolvencia no solo le va a ayudar a salvar el patrimonio, sino a recuperar la totalidad de su ingreso mensual. ¿Por qué? Porque también vamos a suspender las libranzas y los embargos que hayan sido decretados dentro de estos procesos a nuestro salario
o pensión en los casos de excepción mencionados anteriormente. Bueno, y frente al tema del compendio normativo que permita o posibilite directamente todo esto que estamos hablando, pues lo encontramos en el artículo 317 del Código General del Proceso, y en cuanto a ley de insolvencia, también en el mismo Código General del Proceso, artículos 500, ¿qué? 31 al 576. 531 al 576. Esto es legislación colombiana. Así que si usted tiene deuda sin poder resolver o tiene un proceso jurídico en el cual usted no sabe, no conoce, si se le puede alegar un desistimiento tácito o si por el contrario usted se puede someter a ley de insolvencia, pues todo ese tipo de tips jurídicos le van a servir y puede contactarnos directamente para que se revise directamente ese proceso, ese expediente, y se pueda determinar tras una revisión qué se puede y qué no se puede hacer en ese caso en particular. Y entonces hasta aquí, ¿qué tenemos? Ya tenemos claridad de cómo se pueden suspender o cómo se puede finalizar ese proceso, y nos faltaría cómo se puede levantar esos embargos, porque ya lo decíamos al inicio, ese oficio de embargo es el que se debe llevar a la entidad, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito, entidad financiera e inclusive a la Cámara de Comercio en el caso tal de que el deudor tenga una empresa o un establecimiento comercial legalmente constituido, pero entonces para poderlo levantar pues también hay que hacer un procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento, doctora de Río? Bueno, dentro de ese proceso se va a solicitar al juez el levantamiento Por de la parte del medida demandado, cautelar. ¿no? Sí, Que es pues el interesado, el del demandante no interesado. va a hacer ese favor, es usted como demandado quien tiene que hacerle la solicitud al juzgado. Entonces vamos a hacer esa solicitud de acuerdo a cualquiera de los estados de terminación del proceso que hemos mencionado anteriormente, y cuando el juez lo ordene va también a generar unos oficios, ¿cierto? Esos oficios se generan, después deben de ser firmados, al ser firmados ya deben de ser diligenciados, y nosotros vamos a reclamar esos oficios y vamos a proceder a notificarlos o a entregarlos directamente a la entidad que requerimos que levante la medida. Entonces, como bien decía el doctor Germán, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la zona a la que corresponde al inmueble que ha sido embargado, a la Secretaría de Tránsito de donde esté inscrito ese vehículo, a el banco o entidad donde tengamos el dinero, nuestra cuenta de ahorros, donde estemos precisamente con el tema de los embargos, y a cuentas. Y también creo que me falta una, Doc. En las cuentas bancarias de los respectivos bancos, A en la la Cámara Cámara de de Comercio Comercio, obviamente también se lleva ese oficio. al empleador. Pero en el caso de los embargos del salario, Del ¿no? salario, exacto. Empleador o pensión. Entonces, cuando es a la pensión, al fondo de pensiones. Y cuando es embargo de salario, al empleador o pagador debe ser dirigido ese oficio, enviado y radicado para que procedan a suspender esos descuentos tal cual y como lo hemos mencionado aquí. Creo que el doctor Germán también estaba hablando ahorita del tema de los bienes sin embargar. Hay unos ¿cierto? bienes por allá guardaditos en el Código Civil que nos indican que no se pueden embargar. Y ahí es donde mucha gente dice, oiga, me pueden embargar la ropa, me pueden embargar la comida que yo tengo, es que no tengo más, entonces ¿cómo vivo? Me pueden embargar si yo soy un contador, la calculadora y mis códigos pues que tienen que ver con normas tributarias o el estatuto tributario, eso me lo podrán embargar, porque es que si me lo embargan, entonces yo con qué produzco más dinero para poderles pagar. Entonces el Código Civil también nos habla de eso, ¿no? Sí, bueno, no me acuerdo de todos, para ser sincera, Sí, doctor sí. Germán me dará el apoyo aquí con esta parte, pero entonces ya hemos hablado de algunos, listo, ¿de cuáles hemos hablado? No son susceptibles de embargo los bienes que tengan condición de inembargables, con patrimonio de familia inembargable y con afectación a vivienda familiar, listo. ¿Qué excepción tienen estas? El patrimonio de familia tiene una excepción y es que la deuda haya sido para la adquisición del inmueble o la reforma del mismo. Es decir, nosotros podemos tener una deuda con el banco con el que prestamos para poder comprar ese apartamento o esa casa, y si nosotros entramos en endeudamiento con ellos, pues esa casa sí garantiza esa obligación. Por tanto, en este caso, el patrimonio de familia va a tener una excepción, ¿cierto? Por lo demás, no se puede tocar. También vamos a tener en cuenta la inembargabilidad de los salarios, es decir, el salario mínimo en principio es inembargable y la pensión también, ¿cierto? Excepciones, deudas por alimentos y deudas con cooperativas. ¿Qué nos pueden embargar del salario?
lo que exceda la quinta parte del salario mínimo. Es inembargable los bienes que usted tenga para la realización de su trabajo. Es decir, si usted es contador, como decía el doc, no le pueden quitar su calculadora, no le pueden quitar su computador, ni los bienes para la comunicación. La comida que usted tenga por lo menos hasta un mes es inembargable. Si usted tiene una tienda de ropa en su casa, eso es otra cosa, porque pues ya eso se hace susceptible de embargo, pero en principio pues nada de la ropa, ni de los muebles, ni la Inclusive las sala, ni la prendas de los licuadora. militares o de las fuerzas públicas pues tampoco va a ser sujeto de embargo. Y de esta forma pues culminamos este programa el día de hoy de Tu Deuda, Nuestra Solución. Esperamos que haya sido del mayor agrado a ustedes y que ustedes también hayan podido aprender un poco sobre estos importantes temas que tocan día a día a todos los colombianos, más en una situación de crisis como la que estamos viviendo hoy día por la situación que aún tiene secuelas, la del COVID-19. A todos y cada uno de ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad en este su programa, Tu Deuda, Nuestra Solución.